nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Este resumen del proemio, que en esta versión compendiada nosotros vamos a ver, después de tener alguna base, y eso les insisto que si no la tienen, traten de buscarla, sobre todo la traducción que hizo Ian Hopkins al español, porque ella iba a España mucho y ayudó mucho a España durante el franquismo. Y ella lo publicó en inglés, este folleto, con el resumen de todas estos consejos y sugerencias de HPB y la traducción, bueno, la traducción en inglés, no, ella la puso en inglés directo, el resumen de las notas que Capitán Bowen hizo con las recomendaciones de HPB. Eso se publicó después en español como Fundamentos de la Filosofía Esotérica. Y es lo que yo recomiendo a todo el que no lo haya leído o jamás haya estado en contacto con esta obra. Este resumen del proemio nos va a ser suficiente para nosotros poder tener la base de las estancias de Cian, que en el primer tomo en el primer volumen de inglés, primer tomo de español, es sobre la formación del universo, cosmogénesis. Después de ciertas adendas que ellos mantienen, un resumen de las adendas sobre esta formación del universo, que son de 7 estancias con sus explicaciones, vamos a tener antropogénesis, que en español, en la obra completa, está en el tomo 3 de nuestras ediciones españolas. Y también van a seguir toda una serie de resúmenes, de adendas o añadiduras que ella hizo para tratar de guiarnos en la mayor comprensión de las estancias también de antropogénesis, que son 12. Las 7 de cosmogénesis abarcan sobre todo la formación de nuestro sistema, aunque la primera y segunda estancia, pues puede decirse que son aplicables al total del cosmos, al total del universo total. Recuerden que también veremos que ella usó dos formas de escribir cosmos en esta obra. Cosmos con K, que abarca la expresión total de toda la manifestación del universo. Y cosmos con C, que es la que se refiere específicamente a nuestro sistema planetario y solar. Nuestro sistema planetario funciona dentro del sistema solar. Todo eso es el cosmos con C. Para que si ustedes ven estas diferencias de escritura y no han tenido más información, no vayan a pensar que son errores tipográficos, etcétera, que los hay en estas versiones, sobre todo digitales. Se escapan muchas porque algunas cosas de ellas se hacen por escaneado y a veces toma mal una letra y la reproduce mal. Si encontramos algunas cosas en esta versión, pues también la podemos comparar si tienen ustedes versiones en papel y siempre decidiríamos por la mejor o aún por el original inglés, porque indudablemente a veces una sola letra o varias letras pueden a nosotros confundirnos. Está subtitulado igual que la obra completa, Páginas de un periodo prehistórico.
La que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito. Pero déjenme ver si puedo mover esto. Ajá. Arcaico. Una colección de hojas de palma inmunizadas a la acción del agua, del fuego y del aire por algún procedimiento específico desconocido. Ya esta primera oración nada más nos trae a un mundo que no es el mundo físico como nosotros lo conocemos, sino como lo manejan los grandes seres, los grandes adeptos, los que ya han cumplido con la evolución humana y que pueden manejar los elementos, en este caso ya cita 3, agua, fuego, aire, que son los que principalmente pueden descomponer la materia de la que están hechas no solo las hojas de palma, sino cualquier tipo de papel. El agua las pudre, el fuego las quema, el aire las va afectando hasta que los va deshaciendo. En la primera página aparece un disco de perfecta blancura sobre un fondo de un negro intenso. En la página siguiente el mismo disco, pero con un punto en el centro. Así que una, vamos a decir, una esfera, una circunferencia, perdón, blanca completa y la misma circunferencia con un punto negro en el centro. Las dos sobre un fondo negro. El estudiante sabe que el primero, el disco sin nada, el disco blanco, perfecta blancura, representa al cosmos, venla acá, en la eternidad. Antes del redespertar de la energía, aún en reposo, la emanación del mundo en sistemas posteriores. Ya esto nos va a dar un adelanto de que este proemio nos va a llevar a 3 proposiciones fundamentales de la doctrina secreta, que es parte de lo que ella recomendó al capitán Bowen se tuviera una relación y, si es posible, alguna comprensión antes de que el resto de la obra se pueda verdaderamente intentar comprenderla. Cosmos en la eternidad. Esa eternidad nos la pone con mayúscula, porque tenemos que saltar el significado de ella como un nombre común con inicial minúscula, que nosotros usamos muchas veces para un sentido de un tiempo que no termina, de un tiempo que no acaba. Es decir, que seguimos pensando en el presente, como en el instante que nosotros tratamos siempre de agarrar y que jamás agarramos, mientras no alcanzamos un estado superior de conciencia, y que eso es lo que es lo eterno. Esa eternidad es un estado integrado en que los 3 tiempos, pasado, presente, futuro, son una sola unidad. Y que nada más que puede percibir una conciencia que haya completado y autorrealizado todo el proceso que llamamos evolución humana. Esa eternidad no es perceptible a la conciencia de un ser humano que todavía estamos recorriendo ese largo y aparentemente interminable
sendero. Ese que nos hace, como decía Krishna allí, inventar un concepto de Dios, porque la mente se aterra ante su propia inseguridad, ante su propia ignorancia, y trata de refugiarse en algo. Este es uno de los aspectos que más nos impide adelantar en la profundización del conocimiento teosófico. Porque el conocimiento teosófico no se basa en un escape, en un refugio, en una mente aterrada por su inseguridad, sino que es el resultado de la expresión, de la instrucción de los grandes seres desde su estado de conciencia que ya trascendió el intelecto, que ya trascendió la mente sujeta al tiempo y que solamente se expresa, se alcanza o se autorrealiza, porque aquí las palabras todas van a ser incompletas en su posibilidad de darnos su verdadero significado, mientras esa autorrealización no ha convertido al ser humano en la real divinidad de su mónada, más allá de esa etapa humana. ¿Qué es lo que vamos a tratar de comprender fundamentalmente? Primero, a través de las estancias de cómo se forma este universo y qué es este universo en sí mismo. Así que el estudiante sabe que el primero, el disco blanco, representa al cosmos en la eternidad, antes del redespertar de la energía aún en reposo, la emanación del mundo en sistemas posteriores. El punto en el segundo disco, hasta entonces inmaculado, espacio y eternidad en Pralaya, indica la aurora de la diferenciación. Es decir, desde una eternidad, el punto nos anuncia una aurora de diferenciación. Es el punto en el huevo del mundo, que vamos a tener un capítulo en la parte segunda sobre el huevo del mundo, y es lo que nos señala aquí entre paréntesis el compendio. El punto en el huevo del mundo. ¿Ven cómo lo pone en mayúscula? Porque eso va a responder a una traducción de uno de los términos sánscritos que vamos a tener por la estancia tercera o cuarta. De memoria no me sé ninguna de estas cosas, así que me disculpan. Y que vamos a ver la importancia. Es un símbolo, es una palabra que nos compara un proceso del futuro nacimiento en ese momento de un nuevo universo, que no es nada más que una reencarnación del universo anterior, pero que comienza igual que cualquiera de nosotros y de todo el reino animal casi, cuando ya son mamíferos, etcétera, etcétera, de un germen fecundado que llamamos ya en las aves el huevo. Pero que sabemos que la diferencia entre los mamíferos y nosotros como cuerpo físico
y las especies que emiten un huevo físico que empolla después el ave, es que nuestro huevo ya nace vivo como un ser completo. Por eso nos llamamos ovovivíparos, mientras que los demás animales se llaman ovíparos. Pero esto es un símbolo universal, esto es un símbolo extraordinariamente importante y lo veremos sobre todo en esa adenda que ella dedicó al huevo del mundo. Así que ese huevo del mundo es el germen interno en el nivel universal de donde se desarrollará el universo, el todo, el cosmos infinito imperiódico, germen que es latente o activo periódicamente y por turnos, y que está contenido también su explicación más amplia en una de las 3 proposiciones fundamentales. El círculo único es la unidad divina, de donde todo procede a donde todo vuelve. Unidad divina, no un Dios. Unidad divina, que nunca se fragmenta. Que vamos a ver que esa unidad sigue siendo uno y jamás se fragmenta, aunque aparece en el universo lo uno, en lo diverso lo uno aparentemente diverso, que es el verdadero significado que debemos de llevar esta palabra, aparece como diverso, pero sigue siendo uno. Y sigue siendo uno sin ser un ser, o sin convertirse en un ser. La seidad, como ella tuvo que inventar la palabra, la inventó en inglés, porque ser en inglés es be, to be. Beiness es lo que en español usamos nosotros para una condición o esencialidad de algo o cualidad de algo, y fíjense que ya tenemos que usar la desinencia that. Say that. No es un ser, es la seidad. Eso es lo que es esa unidad. Es seidad. Que emane de esa seidad aparentemente ser separados, no significa de que se hayan separado. Aparecen como separados. Este es el significado fundamental de la doctrina del Oriente, que se llama Maya. Maya. Se le traduce como ilusión, pero hay que tener mucho cuidado. Maya no significa ilusorio en el sentido de que no existe, que no es, que es falso. No, existe, que nuestra percepción de ella a través de los sentidos que usemos, sea 1, 2, 3, 4, 5 o los 7 que tienen que llegar a tener la humanidad, esa percepción quíntuple en estos momentos para la mayoría de la humanidad, nunca nos da su realidad. La realidad de esa seidad de lo que es, nada más que la comunica, nada más que la comprende, nada más que la realiza, el centro verdadero de nuestro ser. La verdadera vida
que enseguida se da cuenta que todo es la misma vida, es su vida y es la vida una. Llegar a ese centro es autorrealizar la unidad de todo y es la única que hace caer todos los velos de Isis, de toda esa naturaleza que mientras está manifestada está velada. Y solamente entrando en nosotros mismos hasta nuestra verdadera raíz, que es esa misma seidad, realizamos la unidad de todo. Su avance, su primera conciencia por contacto, la obtenemos cuando abandonando totalmente los velos de nuestra personalidad, nuestro ser superior o nuestra conciencia superior se une a Buddhi, lo que llamamos en teosofía Buddhi. Solamente Buddhimanas, para usar la terminología, es quien se une a lo que conoce, y no por ningún lado de la forma, no por ninguna vibración de los sentidos, sino por unidad con su vida. Esa es la primera experiencia del verdadero primer samadhi de los grandes yogis. Que los adeptos hacen un estado normal de su conciencia. Ellos permanecen en esa unidad y la tienen ya como su realidad, que es la realidad de todo. Aunque usando sus vestiduras que tejen, como se dice en La Voz del Silencio, la vestidura nirmanakaya, puedan permanecer renunciando a su nirvana para ser agentes conscientes de la ayuda a toda la vida que yace todavía en el maya de la separatividad. Y claro, cuando están muy enfocados en el maya, momentáneamente están enfocados en el aspecto de la diversidad, pero no pierden su capacidad de retorno instantáneo al estado de unidad que marca ese estado de autorrealización. Es el círculo único, es la unidad divina de donde todo procede, de donde todo vuelve. Y donde estamos, donde vivimos y tenemos nuestro ser. De ahí que en La Voz del Silencio se nos dice que lo primero que el ser humano tiene que ser consciente es que tiene que destruir en sí mismo la gran herejía de la separatividad. Mientras aún intelectualmente se sienta, se crea, porque es una creencia, no es un verdadero sentimiento profundo, pero bueno, un sentimiento reflejado en los deseos, sí, y se siente separado porque desea separarse, porque ese es el impulso que nos trajo la evolución. Pero lo que tiene que lograr cualquier estudiante de la doctrina secreta, de teosofía, del nombre que le querramos dar, de la sabiduría divina, no importa cómo lo traduzcamos, es determinarse a destruir en sí mismo todo sentido de separatividad como algo valedero, como algo explicable, como algo que se nos puede perdonar, porque nunca seremos capaces de romper
el impulso que nos trajo a la evolución, que tuvo que ser el caer en esta materia donde nos sentimos separados, donde nos creemos separados, donde hasta cierto punto permanecemos separados. Y la gran barrera que impide a cualquier personalidad ascender a la estatura del varón perfecto en Cristo, que nos dijera San Pablo, a la estatura del verdadero maestro de sabiduría, y aún a la estatura del verdadero teósofo, es el quebrar esa barrera de la separatividad. Es el primero y el último paso, aunque parezca una falsedad, porque si no nos disponemos a quebrarla, a romperla, a hacerla trizas, cada vez que regrese a nuestra conciencia cerebral, a nuestra personalidad, jamás lo lograremos. Esa es la única energía, esa es la única pasión que nos puede hacer crecer a esa estatura de teósofo, del varón perfecto en Cristo, del verdadero iniciado, del verdadero salvador de la humanidad. Solamente romper. Eso es lo único que tenemos que romper. La herejía de la separatividad. Su circunferencia, la circunferencia de ese círculo, símbolo forzosamente limitado por razón de la limitación de la mente humana, no es del papel en que está escrito, la hoja de palma en que está escrito, sí, porque es una verdadera escritura, ese es un libro, en que está escrita la circunferencia blanca en el fondo negro. Es que no hay otra forma de que la mente humana pueda asomarse a ello en su estado actual de separatividad. Y por eso es que ella nos dice su circunferencia, símbolo forzosamente limitado, por razón de la limitación de la mente humana, indica, es decir, es una guía, nos indica, nos señala, nos lleva a la presencia abstracta y siempre incognoscible. Presencia abstracta y siempre incognoscible por la mente. Exclusivamente realizable por el centro. Y su plano, es decir, ese plano en que aparece que está entonces cambiando al negro, el alma universal, aunque las dos son una sola cosa. Ven como todo lo que va desde este proemio no es concebible con la mente. No es posible reducirla al lenguaje de palabras, porque las dos son una sola. Lo mismo el blanco que el negro. Lo mismo el círculo interior que todo lo que le rodea. Pero mientras nosotros no rompamos la barrera de la separatividad y por tanto trascendamos la mente, siempre será incognoscible, abstracta.
pero presencia. Es lo único presente. Es lo único que realmente es. El ser blanca solo la superficie del disco y negro el fondo que lo rodea, muestra claramente que su plano es el único conocimiento, aunque todavía opaco y brumoso, que el hombre puede alcanzar. Mientras seamos seres humanos, estaremos también, como dijéramos, constreñidos a esta necesidad de el disco blanco en fondo negro, pero los dos son una sola cosa. En este plano se originan las manifestaciones manvantáricas, lo que está simbolizado por ese color blanco. Porque en esta anima mundi, también le llama a ella muchas veces en latín, el alma del mundo. Anima lo usamos precisamente para lo que se mueve. El alma es la que se mueve. Y todo se mueve, porque es una unidad. Otra de las cosas que vamos a ver en este proemio. Prepárense los que no han nunca leído esto, a poder darse la completa convicción de que tenemos que trascender todas nuestras propias limitaciones, como vamos a tener que trascender muchas veces todas las palabras que vienen en este libro. Porque las palabras siempre serán nada más que el instrumento de conocimiento de la mente. Y la mente ya está en los niveles duales y no en la realidad. Y por tanto, dual es yamayábica, en los niveles de unidad, que solamente de Buddhi hacia arriba el ser realiza. Ya no conoce, realiza por unión consciente con la vida, no por relación, ya sea armónica o desarmónica, con las formas. Aunque hay una posibilidad de comunión, otra palabra que vamos, porque en la comunión se produce entonces el primer atisbo de lo que es la unión total en la vida. Porque usa la unión con algo que completa, con algo que totaliza una unión. Y esa totalidad es eso, la unidad toda del todo. Así que en este plano se originan las manifestaciones manvantáricas, porque en esta alma mundi, anima mundi del mundo, es donde dormita durante el pralaya el pensamiento divino. Ya la expresión del ánima, del alma, como pensamiento divino durante los periodos de manifestación y reposa durante los periodos de pralaya, es lo que va a distinguir los dos estados. Está lo mismo, es la misma unidad, pero reposando como pensamiento divino en el pralaya, activándose como pensamiento actuante durante el manvantara. Así que es donde dormita en esta alma el pralaya, durante el pralaya el pensamiento divino en el cual reposa oculto el plan de todas las cosmogonías y las teogonías futuras. Porque
se le llaman de las dos maneras, cosmos en el sentido de universo, conocer ese universo, conocer ese cosmos, ya con C, que es el único que podemos llegar a conocer, y teogonías, el sentido de las jerarquías que actúan, a las cuales llamamos también jerarquías divinas o de dioses, porque ya se manifiestan. ¿Por qué se les llama jerarquías? Lo veremos más adelante. No quiero tampoco hoy atosigarlos o atiborrarlos de términos que tenemos que considerar muy diferentes. Pero claro que no, ella no usó la palabra teología de los teólogos, teogonía, porque son reales jerarquías que sí existen y no especuladores con el pensamiento que han recortado el alcance de las antiguas religiones a una mera especulación dogmática y a veces un poquito filosófica, pero que queda después atrapada en los dogmas y deja de ser aún algo filosófico. Y vuelve a HPB, es la vida una, eterna, invisible, aunque omnipresente, presente en todos lados, como ella va a decir después, no recuerdo si es aquí o en otra parte, con su punto o centro en todas partes, es decir, un punto central en todas partes, y la circunferencia en ninguno. Circunferencia que limita el círculo, no hay ninguno verdadero. Punto como centro de conciencia en todas partes, todo es conciencia y no termina en ningún límite, en ninguna circunferencia. Por eso es omnipresente y por eso no puede ser un Dios. Funcionamiento divino, cuando es manifestado, abarca o un planeta o un sistema planetario completo o globo o un sistema solar o algo más. Porque de ahí se sigue a todas las constelaciones, a todo lo que ustedes puedan imaginar y lo que no podemos imaginar. Porque carecemos de una mente suficientemente rica para que pueda imaginar algo más. Así que es la vida una, eterna, invisible, aunque omnipresente, sin principio ni fin, aunque periódica en sus manifestaciones regulares. Como veremos, ya se los adelanté en una de las proposiciones fundamentales. No vamos a adelantar. Entre cuyos periodos, es decir, el periodo de manifestación y el periodo de reposo, el periodo de manifestación se le llama Manvantara. Antara es entre dos. Y Manu, convertido en la V nuestra, en la B chiquita, Manvantara, Manvantara, entre dos manos. Es decir, entre dos expresiones divinas o teogónicas que rigen, presiden con su conciencia el desarrollo de esa ley, una de la manifestación. Ley de evolución, de progreso constante, ley de acción-reacción, que es lo que llamamos después karma, cuando lo aplicamos a periodos específicos o a expresiones específicas de esa ley de evolución, de esa misma ley, ¿no? Pero es la ley una. Y no hay nada que esté fuera de la ley una. Porque esa seidad es la ley, ella misma.
porque no es un ser. Eso lo veremos sobre todo en la primera proposición fundamental. Así que es la vida una, eterna, invisible, aunque omnipresente, sin principio ni fin, aunque periódica en sus manifestaciones regulares, entre cuyos periodos, entre los dos Manvántaras, reina el oscuro misterio del no ser. Que es a su vez la absolutividad del ser. Inconsciente y sin embargo conciencia absoluta. Tenemos que usar otra vez un par de opuestos aparentes que no son nada más que complementarios. La seidad absoluta es el absoluto ser en el no ser. La inconsciencia absoluta en ese periodo de reposo es sin embargo la conciencia absoluta, porque durante el periodo manvantárico la conciencia manifestada siempre es relativa, aunque abarque todos los sistemas, aunque abarque un sistema, siempre abarca algo de la manifestación. Y aunque ella es, o puede ser considerada como infinita en tamaño, es decir, que nadie la puede medir, pero tiene un verdadero, como si dijéramos, alcance para la expresión de las conciencias manifestadas, que nunca pueden llegar a ser el todo, porque el todo es el todo nada. La absoluta inmanifestación o pralaya total es ese misterio del no ser, que es absoluto ser, de lo inconsciente, que es conciencia absoluta, irrealizable y sin embargo la única realidad existente por sí misma. Ven cómo ella va dándonos términos que en nuestro lenguaje, en nuestras palabras, parecen opuestos y sin embargo, vuelvo a insistir, es la única complementación de esa seidad o realidad que es todo nada y no puede ser, por tanto, uno solo de los dos aparentemente opuestos que son necesariamente complementarios. Esto se tiene que meditar, hermano. Nada de esto es un juego de palabras. Es un caos para la mente, como ella va a decir ahora de esta realidad por siempre manifestada, como le llamara también después, 100 años más tarde. Taimni tomó esta frase muy bien señaladora de esto que yo estoy tratando de comentar en las palabras que ella puso. La realidad por siempre inmanifestada. Y entonces por eso ella nos dice, y sin embargo la única realidad existente por sí misma, en verdad, y ahora va a usar la célebre frase que ella lo pone entre comillas, porque esto viene de estas instrucciones que se le dan a los discípulos, como ella fue, de los grandes seres, un caos para los sentidos, un cosmos para la razón, y lo vuelvo a poner con K, el cosmos total, no el cosmos manifestado con C. Un caos para los sentidos, un cosmos para la razón. Su único atributo y absoluto es, su atributo único y absoluto, que es ello mismo. Fíjense cómo lo pone en neutro, no es
como decimos seidad, a veces en español le decimos la seidad, no, es ello mismo, es neutro. Aquí no puede haber una connotación que nos señale hacia lo masculino o lo femenino. Es la neutralidad total. Lo neutro que no tiene posibilidades de inclinarse a ninguna expresión necesariamente manifestada porque es expresión. Así que su atributo único y absoluto es que es ello mismo, movimiento eterno incesante. Es llamado esotéricamente el gran aliento, la respiración del universo. Gran aliento. Vean cómo lo pone también con mayúsculas. Que es el movimiento perpetuo del universo. En el sentido de espacio sin límites y siempre presente. Aquello que permanece inmóvil no puede ser divino. Pero de hecho y en realidad, nada existe absolutamente inmóvil dentro del alma universal. El gran aliento lo que hace es ese movimiento alternado, inspiracional, que inspira y lo hace que desaparezca de la manifestación, y expiracional, cuando surge como expresión de ese aliento, formando todo el universo. Cuando lleguemos a las tres proposiciones veremos otra forma de decirlo. Desde el comienzo de lo que constituye la herencia humana, poniéndolo en lenguaje más moderno, no recuerden que aquí hay que eliminar los géneros. Desde el comienzo de lo que constituye la herencia humana, desde la aparición primera de los arquitectos del globo en que vive, la deidad no revelada fue reconocida y considerada bajo su único aspecto filosófico, el movimiento universal, la vibración del aliento creador en la naturaleza. Ven cómo ella trabaja ahora mejor para ponerlo más cerca de nuestra posibilidad de comprensión, esta respiración del universo, que es la expresión de un movimiento que nunca cesa y que es la prueba de que todo es vida y que es exclusivamente vida, aunque se vista de apariencias materiales, de un maya que la hace aparecer como materia, pero sigue siendo lo que es. Ni espíritu ni materia, la seidad en su movimiento incesante. Cuando predomina la expresión en la expiración de la forma y opaca la expresión de la vida, su preponderancia es material. Y el espíritu parece desaparecido o hasta inexistente, como le pasa a los que son materialistas. Cuando predomina esa vida que anima a todo ese universo y la expresión material se hace rarificada, se hace invisible, imperceptible, pero siempre presente, porque no puede haber separación de una de la otra, es que decimos que es un espíritu
o que los espíritus, etc. Nunca hay espíritu puro, nunca hay materia inanimada. Los dos siempre están presentes. El predominio de uno nunca elimina la base o realidad o correalidad del otro o de la otra, como quiera que le queramos designar. El ocultismo sintetiza así la existencia una. Ahora va a dar, entre comillas, una síntesis de esa existencia una, que es la expresión en el Manvantara de la realidad una, que sigue siendo una. Y entonces nos dice, la deidad ya como un nombre de expresión manifestada divina, es un fuego misterioso y vivo o moviente, y los eternos testigos de esta presencia invisible son la luz, el calor y la humedad. Otras tres palabras que veremos cómo ella la va desenvolviendo. O lo que llamaríamos en religión una primera Trinidad. Los eternos testigos, eso es lo primero que se percibe durante un gran Manvantara. Luz, calor, humedad. Lo veremos en las estancias, sobre todo en la segunda, creo que es, si mal no recuerdo. Trinidad de esta última, que abarca y es causa de todos los fenómenos de la naturaleza. Claro, luz, calor y humedad, considerados en un nivel altísimo, que quien no haya estudiado la doctrina secreta no puede ni tan siquiera columbrar antes de estudiarla la magnitud de lo que ella nos va a explicar a través de estos tres términos. Porque no es la luz ni de este mismo sol, ni la del bombillo eléctrico, no es el calor de un cuerpo vivo exclusivamente, claro que está en relación, todo está en relación con la luz del sol, etcétera, también. Y la humedad, no solo de lo que nosotros llamamos la condición esencial del agua, que lo vaya a tratar también en una de las estancias. El movimiento intracósmico dentro de este cosmos es eterno e incesante. El latir de todo. Hasta los átomos laten. Y ese movimiento intracósmico, esa respiración, es universal. Y no hay nada que esté manifestado que no comparta este movimiento en alguna forma y en algún nivel. El movimiento cósmico, el visible o aquel que es perceptible, es finito y periódico. El otro, aunque no sea visible, también es finito y periódico. Como abstracción eterna, como abstracción eterna es lo siempre presente, porque no está ausente de ningún punto. Recuerden, tiene su punto en todas partes, la circunferencia o límite en ninguna. Estos conceptos hay que irnos relacionando con ellos para poder después atender, ponderar, pero sobre todo atender y quedarnos en atención a esto que nos parece a veces lo más incomprensible, para que una comprensión surja dentro de nosotros mismos.
surja, porque ya está en nosotros. Recuerden que nosotros somos expresiones de esto mismo. Y como decía Platón, conocer es recordar. Como abstracción eterna es lo siempre presente. Como manifestación es finito, así en la dirección de venida como en la opuesta. Siendo las dos el alfa y omega de reconstrucciones sucesivas. No hay un primer cosmos, no hay por tanto, no puede haber un último. Esto es eterno, tan eterno como el concepto de eternidad que ya les traté de que se asomaran a él. El cosmos, perdón, sí, no, ajá, alfa y omega de reconstrucción sucesiva. El cosmos, vuelvo a ponerlo con K, el noumeno, palabra que ella va a enfatizar aquí con todas las letras mayúsculas y que ustedes tienen, si no la han manejado anteriormente, irse penetrando de esta palabra. Noumeno es la verdadera causa de algo. Fenómeno es siempre el resultado de una causa. Y el número total es ese cosmos. Ese cosmos o número no tiene nada que ver con las relaciones causales del mundo fenomenal. ¿Por qué? Porque estas son las causas de este mundo fenomenal son secundarias. Pero el cosmos no tiene nada que ver. Otro de los misterios que tenemos que ir, sobre todo en la primera estancia, tratando de adentrarnos en prestar atención a su verdadero significado. Que claro, no creo que mientras seamos seres humanos podamos del todo alcanzar, pero que adentrarnos en esa atención es vital para que nosotros podamos verdaderamente avanzar en esta investigación. Solo refiriéndonos al alma intracósmica, al cosmos ideal, en el inmutable pensamiento divino, podemos decir, entre comillas, jamás tuvo principio ni jamás tendrá fin. Por lo que hace a su cuerpo u organización cósmica, aunque no puede decirse que haya tenido una primera construcción o que haya de tener una última, sin embargo, a cada nuevo Manvantara puede considerarse su organización como la primera y la última de su especie, puesto que evoluciona cada vez en un plano más elevado. La idea fundamental de esto, aunque su alcance verdadero quizás esté en otra encarnación nuestra, es muy difícil seguir avanzando en esta investigación y saber que nos falta siempre, es que ningún Manvantara es igual al anterior. Cada Manvantara es como un día del universo. Cada pralaya es una noche. Cada día de cada ser humano. Por muchas cosas que se repitan, como ahora el confinamiento. Ningún día es igual al otro. Y si supiéramos extraerle su sabiduría, sería cada día una aventura nueva en el autodescubrimiento de nuestra propia vida. Es decir, la respiración, la inspiración y expiración es siempre la misma. Pero el resultado de su expiración, de su nuevo Manvantara, del pralaya no sabemos nada. Es único siempre.
No hay 2 días iguales en el universo. No hay 2 días iguales en ningún ser humano. Y en la vida de ningún ser humano, idéntico. Por muchas cosas generales que la ley de la manifestación repita. Tenemos que dejarlo aquí, ya hace 1 hora. Nosotros aquí vamos a quedar en la parte donde ella va a hacer una cita y donde ya ella habló de esta doctrina esotérica y de su enseñanza, que no es ni más ni menos que una cita que ella hizo en su primera obra 11 años antes de publicar La Doctrina Secreta. Sé que muchos estudiantes siempre han hablado de que Isis Sin Velo, ella misma se quejó, los maestros también, hay una carta que lo dice, que quedó muy desordenada, que esto, que lo otro. Con Carmen yo aprendí que Isis Sin Velo, si yo lo seguí estudiando y no he parado de hacerlo, seguía siendo muy útil si sabíamos usarlo, si aprendíamos a usarlo. Y ella me señaló otra cosa que nunca he olvidado. Las 5 obras de HPB tienen dedicatoria. Isis Sin Velo, que fue la primera, dedica esta obra a la autora a la Sociedad Teosófica para que estudie de los temas de que trata. Cada vez que en la logia a la que yo pertenecía en Cuba tenía algún ciclo que queríamos que tuviera alguna repercusión y la logia se llenaba, tomaba yo el tema de Isis Sin Velo. Eso era muy difícil antes, porque ya no trató ningún tema completo en ninguna parte de la obra. Pero con las ediciones electrónicas, eso se facilitó después. Y óigame, no tiene precio lo que ustedes pueden enseñar en una logia. Y si nosotros aprendemos algo es para enseñarlo. Ya, enseñando es como se aprende. No lo olviden nunca. Si ustedes toman Isis Sin Velo, su logia se hace mucho más útil a toda la humanidad. Y lo veremos. Ella no citó este párrafo por gusto. Eso no se omitió de este compendio por gusto. Y hablaremos más el próximo domingo. Vamos a dedicar esta vibración de este estudio, por poco que sea, su valor interno, a la sufriente humanidad y a sentirnos a través de esta invocación sagrada de Anivesa como una parte de esa humanidad, como un punto dentro de esos puntos que no tienen límite ni circunferencia. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, y cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Muchas gracias, hermano.